Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a todas las personas que han hecho este acto posible, a las compañeras intérpretes de lengua de signos, gracias a todas las personas que están hoy aquí trabajando, a los periodistas, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida, de Podemos, de la organización que ha hecho que esta logística sea posible, porque al final, a poco que uno lo piensa, se da cuenta de que todo lo que nos rodea es producto del trabajo. Y si pensamos por qué estamos aquí, por qué nos afiliamos a nuestras organizaciones políticas, por qué militamos, nos daremos cuenta que lo hacemos para defender el mundo del trabajo, para defender causas que creemos justas, que están en este momento amenazadas. Ha dicho Tony al terminar que debíamos pensar y recordar y hacer memoria. Yo estoy de acuerdo con él. Es más, creo que debemos estimular ese ejercicio de memoria en todas las personas que nos rodean y decirles que en estos últimos 10 años no hemos vivido una crisis económica. Hemos vivido una enorme y monumental estafa que ha permitido que pasaran a la vez dos cosas de forma simultánea, subrayo. Por un lado, nos han recortado en sanidad, en educaciones, en derechos sociales, en derechos civiles, en pensiones, en ley de dependencia, porque decían que no había dinero. Y al mismo tiempo, sin que se les cayera la cara de vergüenza, han rescatado por miles de millones de euros al sistema financiero, hasta el punto de que hay 60.000 millones de euros que ya no se van a recuperar y que han salido de nuestro bolsillo. Lo que ha puesto de manifiesto algo muy notable que no debemos olvidar, por mucho que además lo repitamos. Y es que no hemos asistido a una cuestión caída del cielo. No es un ejercicio divino lo que ha hecho que nos recorten mientras salven a las grandes empresas. No es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad política. Y en los últimos 10 años nos han estado saqueando. Han estado utilizando la crisis como un instrumento para incrementar la explotación laboral, con las reformas laborales. Han estado utilizando las instituciones para incrementar el autoritarismo y la represión, la ley Mordaza, el endurecimiento del Código Penal contra los manifestantes y contra los sindicalistas. En estos 10 últimos años han pasado más sindicalistas por los juzgados que en los últimos 40 de democracia. Tenemos que recordar que todo esto no es casual. Porque en estos últimos 10 años nos han empobrecido para enriquecer a una mayoría. En las últimas semanas han coincidido dos noticias sorprendentes. Una, que se ha multiplicado la pobreza en nuestro país, especialmente en Andalucía. Dos, que se han multiplicado los superricos, especialmente en Andalucía. No son noticias ajenas, son noticias interconectadas, son noticias que se necesitan mutuamente. Porque lo que hemos visto durante esta crisis es que realmente la mayoría social no ha salido de la crisis. Porque, como bien ha dicho Tony, nuestro pueblo, el pueblo trabajador, el pueblo sencillo, el pueblo valiente, vive hoy peor que en el año 2007, mientras que, sin embargo, los que han robado de la Gürtel, pero los que han robado también utilizando la legalidad para privatizar los servicios públicos, se han ido de rositas y han enriquecido sus bolsillos. Y quieren que en esta campaña electoral no hablemos de estas cosas. Quieren que comamos banderas. Pero yo quiero decir y trasladar un mensaje claro y nítido. Ahora que se pelean por ver quién tiene la bandera más grande, yo afirmo que no hay bandera ni tamaño posible de esa bandera para esconder que estamos en el mismo lado Ana Patricia Botín, que gana 30.000 euros al día, y todos los que estamos aquí. No estamos bajo el mismo proyecto político, personas que se han enriquecido y se enriquecen a costa de la mayoría trabajadora. No es posible. Y estamos aquí por otra cosa. Porque Pedro Sánchez no puede dormir bien si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros. Pedro Sánchez fue poco sutil, porque fue sincero. ¿Pero qué ha pasado desde el año 2016? El año 2016 Pedro Sánchez dijo, en televisión, delante de todos los espectadores, que le echaban de la Secretaría General porque él quería pactar con Podemos y no le dejaba el poder económico. 3 años después dice, también ante los espectadores y ante toda España, dice que no hubiera podido dormir si hubiera llegado a un acuerdo con nosotros y con nosotras que implicara que teníamos influencia en el gobierno. ¿Qué ha pasado en medio? ¿Qué ha sucedido en medio? Fijaos, es muy claro la estrategia del Partido Socialista. Yo lo cuento con una anécdota. Pedro Sánchez en abril dijo que Unidas Podemos éramos de izquierdas. Bien. Claro, bien.
Hace unas semanas le decía a un diario estadounidense que Unidas Podemos era la extrema izquierda. Pues, también, ¿por qué no? Pero hagamos la siguiente observación. ¿Algunos de los que estáis aquí os habéis movido de abril ahora? No, yo no, vosotros tampoco. Entonces, si Pedro Sánchez nos ve más lejos, es porque se ha movido él. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y allí nos ve más lejos. Y no tengamos ninguna duda de por qué. Porque si hay algo que temen los poderosos, las élites de este país, las grandes empresas, las grandes fortunas, es pagar impuestos. Por eso el Partido Socialista ha dicho que abandona la propuesta de que los ricos paguen más, que era una propuesta que llevaban en abril, pero que ha desaparecido para noviembre. ¿Por arte de magia? No, por intervención de la COE, que ha intervenido a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el mismo que decía que intervenir el mercado era eso, intervencionista. Ha resultado que es el mercado el que ha intervenido a Pedro Sánchez. Esto es lo que ocurre cuando se deja al Partido Socialista en solitario. Pedro Sánchez ha dicho que ya no quiere un gobierno de izquierdas, sino progresista. Los matices son importantes, es un guiño a Ciudadanos. Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, que hay una crisis posible, que hay un escenario de ralentización económica y que ya la reforma laboral no hay que derogarla porque tiene elementos que vienen bien. Pedro Sánchez, el mismo que ha dicho lo que planteaba antes, que ya no hay que subir impuestos a los de arriba. Por cierto, como dice la Constitución, artículo 31, deben pagar más los que más tienen, cosa que ya parece que en el Partido Socialista no se lleva. ¿Por qué todo esto? Porque Pedro Sánchez nos ha traído a las elecciones por dos razones. La primera, para crear las condiciones de un acuerdo con Partido Popular y Ciudadanos, que no nos engañen, para crear las condiciones para hacer la misma política neoliberal de los últimos 10 años. Para una vuelta de tuerca sobre la clase trabajadora, para una vuelta de tuerca para deteriorar los servicios públicos. En estos 10 últimos años, la factura de la luz ha subido un 65%, es el país de Europa en el que más ha subido la factura de la luz. Y mientras las grandes empresas multinacionales de la energía se enriquecen, el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Los gobiernos de estos 2 últimos años, que no son solo del Partido Popular. Por lo tanto, que no nos confundan con las etiquetas. Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos tienen una hoja de ruta. De ahí que el día de la investidura, Pedro Sánchez, de la media hora que habló, 25 minutos lo dedicó para pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, para apoyarse en la derecha, para hacer políticas que satisfaga a la derecha. Por eso, quiero pedir desde aquí a todos aquellos votantes socialistas que creen, porque lo piensan de verdad, y tienen razones para pensarlo, porque han vivido muchas cosas a lo largo de la historia, que votar al Partido Socialista puede ser útil para frenar las políticas de derechas. Pues nosotros les decimos que no, que eso es una equivocación, que votar al Partido Socialista de Pedro Sánchez es abrir el camino para que la política neoliberal de Ciudadanos y del Partido Popular, la política encarnada en la mochila austriaca, se ponga de manifiesto. Y eso va en contra de la clase trabajadora, eso va en contra de los derechos laborales, eso va en contra de los derechos civiles. El voto de izquierdas es el voto a Unidas Podemos. El PSOE ha dado muestras a lo largo de su historia de que en campaña electoral es de izquierdas y después de derechas. En esta campaña electoral ni siquiera está haciendo un ejercicio de disimulo, directamente es naranja en su campaña electoral. Por lo tanto, nosotros decimos, cuanto más fuerte esté Unidas Podemos, más posible será neutralizar el acuerdo de las derechas con el Partido Socialista para seguir insistiendo en lo mismo de siempre, en esas políticas neoliberales. Pero quiero decir la segunda razón por la que nos han traído a elecciones, para que desaparezcamos. Porque el Partido Socialista tenía en su interés y en sus cálculos que Unidas Podemos no llegaba vivo al 10 de noviembre. Pues les vamos a decir que aquí no se rinde nadie, aquí no desaparece nadie, aquí no nos debilitamos, no fortalecemos. Aguantamos. Se equivoca Pedro Sánchez si cree que nos vamos a rendir. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros aquí
Estamos de manera contingente, estamos de manera accesoria, instrumental, pero somos los que continuamos, como han dicho las personas que me han precedido, los compañeros y compañeras, somos los que continuamos una lucha histórica. Y sabemos que estamos aquí no solo por el futuro, sino también por el pasado. Y sabemos que nuestros votos tienen esa dignidad. Por eso cuando el Partido Socialista nos decían, dadnos los votos gratis, y nosotros sabíamos que eso significaba que al mes siguiente podía haber una reforma laboral con Ciudadanos y Partido Socialista, decíamos que no, que nuestros votos tienen dignidad y nuestros votos se defienden. Y se defendían en abril y se van a defender a partir de noviembre. Con nosotros no se va a contar para apuntalar el neoliberalismo. No se puede contar. Han intentado acabar con nosotros, nos han espiado, han utilizado las cloacas del Estado. Dentro de la policía había una organización criminal dedicada a investigar toda nuestra vida, a encontrar basura, a buscar información para falsificarla, para manipularla, para crear noticias falsas que dijeran a la gente que éramos el monstruo. Y no han podido, no han podido. Por eso hay que demostrarles el 10 de noviembre que este espacio político resiste, que este espacio político no solo aguanta, sino que está para proyectar en el futuro un modelo de país mejor. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. Ahora, que como decía antes, quieren que comamos banderas, ahora que nos hablan de todo menos de lo que la vida cotidiana les suele importar a las familias trabajadoras, tenemos que decir que nosotros sí que tenemos un proyecto de país. Pero no es el proyecto de país reaccionario de las tres derechas. Esas mismas tres derechas que, permitidme que haga unos apuntes adicionales sobre lo que han dicho compañeros y compañeras como Teresa o Antonio, que decían que Vox es efectivamente esa extrema derecha reaccionaria, neofascista, residuo del franquismo. Por supuesto que sí, pero Vox no es un accidente histórico. Vox es el resultado, claro, el hijo legítimo de la radicalización y reacción del Partido Popular y de Ciudadanos, que han usado el odio para enfrentar a los españoles, y al final ha emergido el franquismo sociológico que ya estaba en nuestro país y que se ha emancipado. Ese franquismo sociológico que, sin embargo, no necesita encarnarse en personas de carne y hueso o en momias. El franquismo está también, como el machismo y el patriarcado, en nuestras instituciones. Por eso cuando vemos al Tribunal Constitucional interpretar la sedición, que nos la pueden interpretar a vosotros y a vosotras cuando estéis en una huelga general y meteros 9 años de prisión por defender los derechos laborales, o el Tribunal Constitucional, que ha dicho que si sois trabajadores y trabajadoras os ponéis enfermo, estáis justificado, os pueden despedir de forma objetiva porque ante todo están los beneficios empresariales, o los tribunales que dicen que si esa mujer estaba inconsciente no es violación. Ese patriarcado, ese machismo, ese franquismo no solo son personas de carne y hueso, son instituciones, son residuos que quedan en nuestro país y que tenemos que corregir, que tenemos que abrir las ventanas. Y por eso decimos, nuestro país no es ese país reaccionario, nuestro país no es esa España homogénea, unitaria, que ahoga las diferencias. Nuestro país está representado por la lucha de generaciones anteriores a las nuestras que han luchado y han demostrado lo mejor de la clase trabajadora y de las familias humildes y sencillas. Nuestro país es esa España que quiere que Cataluña forme parte de nuestro país. Nuestro país es republicano. Nuestro país es heredero de las luchas antifranquistas. Nuestro país es la España que defendió la Segunda República. Nuestro país son las miles de personas anónimas y con nombres y apellidos enterradas todavía en las cunetas. Nuestro país son los hombres y las mujeres anónimos que lucharon contra ese franquismo y que pasaron muchos años de su vida en la cárcel, como Marcos Ana, como Marcelino Camacho, como Josefina Samper y como muchos hombres y mujeres que lucharon durante toda su vida para traer la democracia, porque con todas sus deficiencias, la democracia que hoy tenemos es gracias a esos hombres y a esas mujeres. Y nosotros y nosotras seguimos defendiendo ese proyecto. Esa España es la que nosotros llevamos. Y esa España cabemos todos y todas. Pero en esa España, los obreros y las obreras de Cataluña tienen más en común con nosotros y con nosotras que con Torra o con Rajoy o con Casado o con Abascal o con cualquier neofascista que se envuelve en la bandera para fingir que su política es de clase y de apoyo a los ricos.
Por eso, compañeros y compañeras, esta es una batalla fundamental. El 10 de noviembre vamos a decidir qué gobierno y qué políticas vamos a aplicar en un contexto muy difícil económico. Y yo os pido, compañeros y compañeras, que hagamos un esfuerzo adicional. Necesitamos todo el apoyo para convencer a nuestros vecinos, familiares, amigos y amigas. Necesitamos todo vuestro apoyo para llenar las mesas de apoderados, de interventores. Necesitamos todo vuestro apoyo porque normalmente, y como es normal, no contamos con el cariño de los grandes medios de comunicación ni con el cariño de las grandes empresas. No lo pretendemos. Somos conscientes de dónde estamos aquí. Somos conscientes de que este espacio político es de unidad, pero no es homogéneo. Somos conscientes de que este espacio político, estamos mucha gente que de algunas cuestiones pensamos diferentes, pero sabemos en qué lado de la trinchera estamos. Sabemos en qué lado de la trinchera estamos frente a quienes nos expolian, nos explotan y nos roban. Por eso os pido un esfuerzo adicional, que habléis con todo el mundo, que convenzáis a todos los que podáis, que lo hagáis en los bares, en los centros de trabajo, en las redes sociales, que si tenéis gente, grupos en WhatsApp, escribáis allí. Que si tenéis en WhatsApp también a vuestra expareja, también hay que intentarlo. Vale todo, porque cada voto cuenta en estas elecciones. Cada voto es necesario. Y que vayamos a votar el 10 de noviembre pensando en el futuro, pensando en los miles y decenas de miles de jóvenes que han salido a las calles en Andalucía y en toda Europa diciendo que no hay planeta B, alertando de lo que no quieren tampoco que estemos hablando en esta campaña, que es de que nuestro sistema económico llamado capitalismo es insostenible, incompatible con la vida, con los cuidados y con nosotros y con nosotras. Y por eso nosotros decimos que somos ecologistas porque creemos en la vida y somos anticapitalistas porque creemos en la vida. Compañeros y compañeras, ese esfuerzo lo necesitamos. Pensemos, a partir del 10 de noviembre, en ese proyecto de futuro, porque nos quieren ver atemorizados, nos quieren ver resignados. Quieren, como ha dicho Tony, que nos hubiéramos quedado en casa y que no hubiéramos estado hoy aquí, pero quieren que no vayamos a votar el 10 de noviembre. Han hecho hasta campañas para que no vayamos a votar. Y yo os digo, lo que quieren es que los barrios populares no voten, porque saben que los barrios ricos, donde suelen votar a la derecha, votan siempre. Y eso no lo podemos permitir. Ningún voto que simpatice con nosotros se puede quedar en casa, porque es mucho lo que nos jugamos. Y termino ya. Cuando veáis la papeleta, veréis los nombres de hombres y mujeres. Algunos los conoceréis, están aquí. A otros igual no los conocéis. Da igual. Lo importante es el proyecto político. Que sepáis que cuando estáis votando la candidatura de Unidas Podemos, estáis votando todas esas luchas del pasado y estáis votando por un proyecto de futuro que merece la pena para las generaciones que vienen, para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos y nietas y sobre todo para que más temprano que tarde podamos vivir en un país con justicia social, que a mi modo de ver será absolutamente claro, un país republicano. ¡Salud y república!